Hoy estamos con Gustavo Petro, líder del movimiento progresista, con quien hablaremos de la movilización ciudadana gestada tras la apertura de la Plaza Santa María para un espectáculo de sangre, muerte y barbarie. Venga, le cuento. Venga, le cuento, la voz de la nueva ciudadanía. Es la intención de macartizar, que es un estilo de propaganda del poder, no simplemente colombiano, la usan en todo el mundo, estigmatizando todo movimiento social, político que no coincida con los imaginarios del poder. Cuando yo hablo del poder en Colombia estamos hablando de unas cuantas familias, de unos nombres por todos conocidos, con una serie de redes alrededor de ellos, de tipo mediático, de tipo empresarial, económico, incluso hasta estética. Hay una estética del poder que domina este país desde hace realmente 2 siglos, que incluso está muy engarzada a propósito de las corridas de toros, ni siquiera con lo que dio origen a esta república hace 2 siglos, sino con lo que dio origen a una conquista violenta de los españoles sobre este territorio. Y esa macartización de lo que es diferente permanentemente los lleva incluso al asesinato, ¿no? Al genocidio político, la estigmatización de lo diferente. En lo que vimos en el día de la primera corrida de toros que propuso la administración y su contrato con la Corporación Taurina, producto de una sentencia hecha por magistrados taurinos, propietarios ellos mismos de toros, lo cual ya es un hecho de corrupción. Señor Pretel, el señor Pretel le impuso a Bogotá la obligación de hacer corridas de toros contra el sentimiento inmensamente mayoritario de la población. ¿Por qué el magistrado Pretel impuso esa decisión? Porque él es dueño de toros, porque su vida económica, fuera del sueldo que recibía como magistrado, su otra cara, fuera de lo jurídico, es una inmensa afición a tener tierra, a tener animales. Es el símbolo de poder de cierta élite cordobesa que terminó pues cómplice del genocidio y del paramilitarismo narcotraficante. Ese magistrado que sale de eso es el que le impone a Bogotá las corridas de toros. La sentencia de la Corte Constitucional desde ese punto de vista, con la presencia de estos magistrados, es corrupta. Y desdijo sus sentencias que siguen vigentes de unos momentos anteriores, donde la Corte, por pura reflexión, por razonamientos jurídicos, iba acercando a la necesidad de morigerar completamente el dolor de los animales y a no permitir que el ser humano experimente con el dolor animal. Y muchísimo menos que esa experiencia tenga que ver con su diversión. Yo estuve allí en el día de la corrida de toros y yo no vi mayores violencias de parte de la juventud antitaurina. Hubo unos comportamientos, digamos, criticables, pero en general la violencia fue la del Estado contra el movimiento juvenil. Es más, las violencias juveniles de uno y otro fueron reacciones a esa violencia del Estado en contra. Y allí Peñalosa juega un papel fundamental. Si Peñalosa hubiera cumplido su palabra y hubiera estado allí, como dijo él, al frente con el movimiento animalista, pues él mismo, que es el jefe de la policía, logra en el campo mismo de la acción paliar, morigerar, desincentivar la violencia, mejorar las cosas. Pero Peñalosa lo que hace es utilizar el movimiento animalista. Él creyó, como cualquier otro politiquero, que se trataba de sacar unas fotos con un niño besándolo, ¿cierto? Entonces, mire, yo soy amigo de los pobres, que se trataba de sacar una foto con un perrito. Entonces, mire, yo también soy animalista, yo también tengo un perro en mi casa.
y no entendía la esencia, la sensibilidad del movimiento, no confluía realmente con esa manera de entender las cosas y el mundo, no lo comprende. Entonces creyó que simplemente con hacer una especie de publicidad mediática el problema se resolvía. No, lo agravó porque lo primero que no hizo fue ir. Lo segundo, no ponerse al frente de las circunstancias en la medida en que iban volviéndose cada vez más violentas. Y en tercer lugar, dejó a un movimiento de juventudes muy grande en la ciudad de Bogotá con la sensación de que lo habían engañado, de que lo engañaron, de que en lugar de tener un alcalde antitaurino, como habían dicho en las campañas y en los discursos, tenía un alcalde que les envió el SMAT, que por definición es violencia. El SMAT es violencia. Y no es que yo crea que el SMAT debe dejar de existir, está configurado, está estructurado. Por eso Santos decía que era la gran fuerza del posconflicto. Esa es la mentalidad antidemocrática, ¿cierto? Es una fuerza organizada, vertebrada y vestida para matar y destruir la manifestación ciudadana pacífica, per se pacífica. Es una violencia del Estado. Una cosa como el SMAT no puede ser utilizado sino como último recurso. Y previamente una serie de episodios preventivos que desmantelen la violencia de cualquier lado. Todo eso que tenía Bogotá como instrumentos preventivos de la violencia, todo eso lo quitó Peñalosa. Y entonces, cada vez que hay una manifestación, no tiene otra cosa que SMAT. Es decir, su mensaje es: toda manifestación será atacada con violencia, y eso produce una reacción en sectores de las manifestaciones, entonces nos defenderemos con violencia. Y en esa lógica, pues no tenemos un florecimiento de la democracia, de la paz. Yo lo que vi en ese día fue un ataque de las fuerzas del Estado contra el movimiento animalista. En cierta forma, estas fuerzas del Estado, y ahí el vacío de Peñalosa, intuían, tenían en su cabeza todos esos muchachos uniformados que los buenos son los que están dentro de la plaza, que los malos son los que critican que están dentro de la plaza, y que por tanto a quien hay que golpear bestialmente es el que está fuera de la plaza. Pues no deben golpear ni al que está dentro de la plaza ni al que está fuera de la plaza, pero esa mentalidad de buenos y malos que tiene una fuerza policial, que los han educado para golpear al delincuente, para golpear a lo que se considera lo malo en la sociedad, lo trasladan hacia un joven que simplemente está protestando democrática y pacíficamente contra una barbaridad. E intuye esa fuerza policial que entonces lo que tiene que defender es lo que hay dentro de la plaza. Lo que hay dentro de la plaza es la barbarie. Pero el culpable no es la fuerza policial, no es el SMAT, no es el joven policía. No, el culpable es el dirigente del Estado que ha llevado a que esa situación se provoque. Y no es simplemente Peñalosa, que tiene una alta responsabilidad, obviamente, como el alcalde de la ciudad, sino también el magistrado Pretel, y hay que ponerlo con el nombre y apellido, el magistrado Pretel, protegiendo a sus amigos y su negocio de toros. Y el magistrado González Cuervo, uribista, aficionado a los toros, que sabiendo que un principio universal de las decisiones judiciales es quitar las subjetividades del juez, es aislarse de su propio gusto para dictar una justicia, una sentencia equilibrada, lo que hizo fue apersonarse de los intereses particulares de los taurinos y tratar de obligar al alcalde de Bogotá a que abriera las corridas de toros, cuando ya la Corte había dicho que había que quitarle apoyo público a las corridas, que había que morigerar el daño, que ya cuando la Corte iba avanzando en el terreno de salir de esos esquemas antropocentristas que están a punto de terminar con la vida en el planeta. No, el magistrado se prestó al interés pequeño, vagabundo, comercial,
del señor Felipe Negret, los empresarios de la muerte, confluyó en sus gustos con ellos y dictó una sentencia a ese acomodo, no de la justicia, sino del interés comercial, tratando de obligar a Petro a que abriera la plaza, obligado, y a obligar a la ciudadanía bogotana que una parte de su propiedad, porque la plaza de la Santa María es propiedad de toda la bogotanidad, entonces perdiera ese espacio para entregárselo a los empresarios de la muerte, para una actividad, en mi opinión, sádica, que es divertirse viendo morir. En mi opinión eso es sadismo. Entonces dice, mire, nos ganamos tanto, porque eso es un negocio. Olvídense que eso es un acto cultural o cosas de eso, no, es un simple y puro negocio vulgar. Ese negocio depende de que las personas entren y compren las boletas. El que más gana es el que llaman el empresario taurino, el señor Negrete, los señores Vargalleras, el ganadero que tiene los toros. El que menos gana es el trabajador, el que más nos critica, obviamente, porque es una persona humilde, banderillero, etcétera, toda esa serie de oficios son los que menos ganan allí, son explotados completamente por este tipo de personajes. Y entonces de las utilidades del empresario pagan unos impuestos al distrito. Entonces dicen, mire todo lo que hemos pagado. Usted suma eso que llega como a 5.000 millones de pesos, que para el presupuesto distrital es nada. 5.000 millones de pesos es nada comparado con lo que recibimos como distrito de impuesto predial o del IVA o el ICA. Entonces ellos no están realmente aportándole a la ciudad nada, ni siquiera desde el punto de vista económico. Es una subvención con dineros públicos de un gusto sádico de una minoría poderosa, usando lo público, que ya ha traído hacia allá mis concepciones políticas, etcétera. Eso es lo que han hecho con Colombia todo el tiempo. De ahí como, digamos, una izquierda tradicional, que incluso va a haber toros, los Molanos, los Caballeros y otros. No entienden por qué nosotros hacemos esto, nos odian porque hacemos este tipo de luchas. No han comprendido que ahí en ese espacio chiquitico, en ese tipo de actividad, se condensan en cierta forma las maneras del poder de Colombia. Es que si usan ese espacio público para un divertimiento sádico, lo han hecho con todo lo público en Colombia. No solamente la Plaza de la Santa María, Isagén, los espacios por donde van las carreteras, el agua, los servicios públicos, el saneamiento básico, lo vital, todo lo han vuelto, siendo público, una apropiación privada para el propio regocijo de una minoría. La misma que va a la plaza es la misma que privatiza. Es la misma que ha desencadenado el genocidio en Colombia. Porque no solamente es la apropiación privada y poderosa de un espacio público, sino además que el método tiene que ver con la muerte. Y esto es lo que más me ha llevado a mí a tener una postura como la que tengo. En los movimientos animalistas hay sensibilidades diferentes, digamos, cada persona va llegando al tema por unas razones diferentes. Las mías, ¿por qué yo llego así a ese tema? ¿Por qué al cabo de los años, digamos, termino con una posición así como la que tengo alrededor de este tema? Es porque, en mi opinión, hice 15 años de investigación en el Congreso de la República sobre masacres en Colombia. En cierta forma le mostré al país los mecanismos que llevaron en la Colombia contemporánea que se mataran 200.000 personas, a que se descuartizaran, a que estuvieran en fosas comunes, a que le hicieran una serie de élites en el poder regional, ¿cierto? Y cogí región por región y puse los nombres propios de esas élites. Y previamente a esa investigación había vivido una experiencia en las regiones de Colombia, en mi propia lucha, donde yo vi cómo mataban.
Yo vi, pues, mis amigos fueron cayendo uno tras otro, en una lógica del poder mortal, digamos, violento, asesino. No hay ninguna diferencia. Los valores que se han construido, o antivalores, si los llamamos así, los valores de la muerte construidos alrededor de la Plaza de Toros, son exactamente los mismos que han llevado a una parte de la sociedad a matar a otra parte de la sociedad con divertimento. Porque es que ni siquiera lo han hecho con asco. Los que descuartizaban seres humanos y los enterraban en las fosas comunes se divertían, jugaban con las cabezas, fútbol, se reían, violaban a las hijas. Había un divertimento sádico, patológico, dentro de esas fuerzas del poder desencadenadas mortalmente contra la sociedad colombiana, que son exactamente lo mismo, e incluso son los mismos personajes que sostienen ese divertimento que llaman corrida de toros. Yo lo viví en mi tierra, Córdoba, ya muy de pelado y sin tener todas estas, digamos, visiones ideológicas o políticas. Mucho más desprevenido, yo veía las corralejas de Ciénaga de Oro. Y siempre tuve el pálpito, porque empezaban a usar las avionetas, ¿no? Y Ciénaga de Oro, una avioneta era una cosa absolutamente excepcional. Entonces mandaban la avioneta, soltaba billete en efectivo, grandes nubes de billete, precisamente en donde iba a salir el toro. Y la gente pobre todos, ningún rico estaba en la arena, en lo que llaman la arena. Claro, entonces apenas coordinaba, algún personaje coordinaba que iba cayendo el billete, la gente pobre se lanzaba sobre el billete y soltaban los toros, para que hubiera un choque del toro contra el ser humano. Y entonces eso es lo que dicen es una buena fiesta. Pues ahí está articulado todo el mecanismo del poder en Colombia. La manipulación del pobre, su utilización a partir del billete que está en manos de uno, el poderoso, que lo suelta desde una avioneta. Él es un narcotraficante y está usando un espacio público para ese divertimiento, y hay otra parte de la sociedad que aplaude. Pues esa fue Colombia en 3 siglos, en 2 siglos. Esa fue nuestra Colombia contemporánea. Por eso aplaudían a Carlos Castaño. Por eso las modelos iban a Santa Fe de Realito. Por eso tenemos una cultura, una narcocultura construida alrededor de la muerte. La corrida de toros es parte de la narcocultura colombiana. Y por eso me parece que ya queriendo cambiar el país, etcétera, pensando en otro país, un país que pueda sustentar la vida, que es un camino completamente diferente al de nuestras élites del poder, pero absolutamente real, porque Colombia resulta ser prácticamente la primera potencia en biodiversidad. Y ese no es un cuentico para los niños, ¿cierto? Es que tenemos muchos pájaros, tenemos muchas flores, tenemos muchas ranas. No, tenemos mucha vida. Y por tanto una posibilidad de desarrollo pleno de la humanidad colombiana es sustentar nuestro desarrollo sobre la vida, no aniquilar la vida, sino potenciar la vida como el eje central del desarrollo incluso económico de la sociedad colombiana. Y es otro camino, el respeto a la vida, diferente al irrespeto a la vida, nos abre un camino político, económico, social, institucional, cultural, completamente diferente a lo que hemos construido en las últimas décadas. Y eso está ahí en la base del movimiento animalista. Por eso apoyar ese movimiento, porque tiene esos valores, esas sensibilidades, lograr que el movimiento social en general, que el resto de las juventudes, que las fuerzas políticas progresistas coincidan y potencien ese movimiento animalista y le den todo el respaldo, incluso en la movilización
misma, ¿cierto? Asistiendo con ellos, volviendo el debate que pareciera un capricho, la Plaza de la Santa María, el lecho en donde se dirime realmente los caminos de Colombia. No por nada ahí, mientras golpeaban a Sebastián, el ESMAD le desfiguraba el rostro en las calles, mientras nuestra juventud, mayoritariamente incluso femenina, estaba allí fuera. Adentro estaba Ordóñez, Caicedo Ferrer, Pacho Santos, Vargas Lleras, Felipe Negret, la oligarquía colombiana, sus modelos. No voy a usar una palabra peyorativa con otro tipo de oficio, pero también la moda, ¿cierto? La moda del poder. El que no está allí entonces no es celebridad, decía el periódico El Espectador. Los que estamos afuera somos vándalos violentos, los que están adentro son las celebridades, gozando la muerte. Esa es la celebridad del Espectador, de nuestro medio privado de comunicación. Esa es la celebridad del poder, el que goza de la muerte. Los que gozamos con la vida somos subversivos. Un dirigente político tradicional de Colombia está acostumbrado a mentir. La mentira es la base de su política, el engaño, el gran comprador de votos. Entonces llega al Senado a hacer leyes sobre la base de una mentira. No es representante de nadie, se ha comprado los votos. Y así es la mayoría. Pero la mentira siempre se trasluce, ¿cierto? No. Si tú vas a defender una causa porque la sientes, siempre la gente verá tu sinceridad en la defensa de la causa. Y es lo que, digamos, muchos de estos medios del poder comunicacionales no entienden, ¿no? Que ellos juzgan por su condición. Petro está utilizando. Si yo siento, yo salgo, pues es lo que he hecho toda mi vida. Me metí a la M19 no porque uno sintiera, no porque estuviera utilizando maquiavélicamente a ver cómo llegaba al poder. No, era porque quería cambiar el país. Sentía esa opción. Cuando nos metimos a defender las poblaciones pobres, no es por un cálculo político, es por amor al pobre, por un sentimiento real. Y eso se trasluce en qué, en que uno lo pueden coger preso, se lo pueden llevar a la tortura, pero uno resiste porque está defendiendo algo que uno siente. En este tema de los animales, yo no hubiera salido a la defensa de la vida y del animal si no sintiera eso, ni por el Chile. Hago una distancia, tampoco me pongo a manipular, digamos. Muchas personas lo hacen, eso no es de mi interés, se separan, no. Pero Peñalosa hace lo contrario, hace el político tradicional que utiliza, calcula, ¿cierto? Le dicen, sáquese la foto, diga esta frase, sin sentirlo. Cuando llega el momento de la verdad, se trasluce la realidad. Entonces el señor lo que hace es mandar el ESMAD, no ir él mismo a defender una posición animalista. Y cuando se empeoran las cosas, entonces le dice a los mismos que estaba abrazando antes, matones, cuando el matón es el que está dentro de la plaza. El movimiento animalista no es de Petro, ni petrista, y esa es una de las grandes manipulaciones que quieren hacer ahora. Y son ellos los que realmente deben tener la primacía, ¿cierto? Son los que han peleado durante muchos años, en estos, incluso cuando nosotros ni nos dábamos cuenta de la importancia de lo que estaban haciendo. Y hay que reconocerles eso, y ellos tienen ese liderazgo. Si ellos convocan, ya están, creo que anoche estaban discutiendo el tema están discutiendo mucho las formas, ¿no?, de la movilización. Un plantón con libros, proponiendo el libro, y en esto sí que me gustaría, poniéndole el libro a la brutalidad de los que entran. De Ordóñez, que quemaba los libros. Claro, un quemador de libros, como no le va a gustar que maten el toro. Es absolutamente coherente el que una persona acostumbrada a quemar libros, ideas, le gusta ver matar toros.
Hay cierta brutalidad en ese ejercicio con el respeto, pero hay que poner las cosas como son, digamos, hay que ser uno un tanto insensible como ser vivo para divertirse con la muerte. Entonces están pensando en el plantón de libros. Nosotros propondríamos llevar flores. Tírenle flores a los taurinos, llenémoslos de flores. Pero lo que sí me parece sustancial, con formas pacíficas, es que sea más contundente. Es decir, que no sean 10.000, que sean 40.000. Que eso de que entonces, bien lejitos de la plaza, ¿no? Es tanta la gente que entonces los que quieren seguir sosteniendo esa barbaridad tengan que saber que la ciudad no quiere eso, la ciudad quiere la vida. Y que un acto de democracia consistiría precisamente en renunciar a eso. ¿Por qué nos tienen que imponer eso en un espacio público? Si ellos tienen sus haciendas y pudieran hacer esas plazas privadas con sus recursos y allá gozar de su sadismo. ¿Por qué tienen que hacerlo con lo público? Es decir, enrostrarle al resto de la sociedad, que es propietaria de eso público, su sadismo. Pues a mí me parece que ellos deben saber, sin ningún tipo de violencia, que sus propios hijos le están demandando a través de esas 40.000 personas que deberían llegar allí a decirles que no quieren corridas, que sus propios hijos le están diciendo que este mundo cambió, que la vida de sus hijos depende de un cambio completo de mentalidad de la humanidad, que tiene que reconocer a lo otro vivo como sus hermanos. Bueno, la especie humana, y aquí traería el tema del cambio climático, no se puede sostener en este planeta, y estoy hablando de los hijos del señor Negrete y los hijos del señor Vargalleras y las hijas del señor Ordóñez. No van a sobrevivir ni ellos ni sus nietos si seguimos manteniendo una visión en donde creemos que el hombre, ni siquiera la mujer, es el que domina el planeta. Domina el planeta, lo mata, y si mata el planeta, muere él. Estamos en un paradigma equivocado, propio del siglo XX. El paradigma del siglo XXI implica que para que nosotros podamos vivir con plenitud, y esto va para los hijos de Negret y de Ordóñez y de Pacho Santos, tiene que haber un equilibrio con la naturaleza. Y el equilibrio con la naturaleza pasa por una concepción individual. El respeto a todo lo vivo. Respeto. Ahí saldrá el loquito superficial que dice, entonces usted come carne. Incluso hay que disminuir el consumo de carne por razones de cambio climático. Eso es una de las grandes razones que está produciendo gases de efecto invernadero, son las grandes ganaderías. Pero digamos, sin entrar en ese detalle, no es que lo vivo no consuma lo vivo, ¿no? Porque eso lo hacen las especies todas. Lo vivo consume lo vivo, hay una dialéctica allí. Lo vivo está en resistencia permanentemente con la muerte. Pero lo que no se puede quitar de la cabeza es el respeto a la vida, que es diferente. Aún el viejo cazador, que para poder sobrevivir tenía que cazar el animal, tendría que tener un absoluto respeto con ese ser que cazaba. Parte de las religiones antiguas tienen que ver con ese respeto, digamos, a la vida. Aún en ese tipo de condición tiene que haber un respeto a la vida. El cambio del paradigma en el siglo XXI, que es fundamental para la sostenibilidad de la humanidad, consiste individualmente en un absoluto respeto a todas las formas vivas del planeta Tierra. Y digamos, eso que desconocen estos Negret y empresarios de la muerte, absolutamente ignorantes de estas nuevas realidades, pues ellos tienen que conocerle a partir de sus propios hijos. Incluso a mí me parece que una de las grandes cosas que el movimiento animalista podría desatar es que los hijos de los que van a la plaza
fueran los primeros en resistirles. Papá, no vayas a la plaza. Por mí, no vayas a la plaza. A ver si en algún momento realmente, en lugar de SMAT y policías y grandes manifestaciones, lo que tuviéramos es unos empresarios que se tienen que retirar simplemente porque nadie va a la plaza. Bueno, una invitación a que fortalezcan estas formas comunicacionales alternativas que van a ser fundamentales. Sí, yo no creo que una sociedad vaya a cambiar porque RCN y Caracol se alían con las fuerzas del cambio. Eso nunca va a pasar. Y por tanto, una sociedad sojuzgada bajo lo que dictamina RCN y Caracol, pues nunca va a cambiar. La posibilidad de tener formas alternativas de comunicación es lo que nos permite la opción del cambio. Y venga, le cuento, es parte de ese esfuerzo que hay que potenciar, hay que poner en red, hay que lograr que florezcan miles y miles de expresiones comunicacionales de la sociedad a partir de estas nuevas opciones tecnológicas que tenemos.